Nuestros padres hicieron un gran trabajo y es algo que nosotras recomendamos muchísimo a quienes se nos cruzan en el camino y, por ejemplo, tienen hijos gemelos y los tienen chiquitos y nos preguntan ¿qué cosa hicieron sus padres para que ustedes a la edad de hoy sigan llevándose igual de bien y que la relación de gemelos haya sido un éxito y todo lo demás? Y lo que nuestros papás hicieron fue nunca hacer diferencias entre nosotras. Y esa falta de diferencias, o sea, nunca hubo ninguna diferencia entre nosotras, es lo que ha sido el éxito de nuestra relación, pensamos nosotros. Claro, y también me imagino un poco valorar que cada una tenía también algunos talentos distintos. Por supuesto, siempre reconocer las habilidades de una y hacer que seamos nosotras más que una competencia, un equipo donde nos complementemos. Nosotras creemos que somos un muy buen equipo y que si bien cada una por individual es muy capaz, nos hemos a lo largo de toda nuestra vida cultivado tanto académicamente como en personalidad y en todo para poder siempre ser una mejor versión de uno mismo cada día, ¿no? O sea, por individual nos funciona muy bien, pero sentimos que en equipo de a dos funciona muchísimo mejor. ¿Saben ustedes lo que son los gemelos espejo? El día de hoy tenemos una entrevista distinta y a la vez muy especial. Tengo dos invitadas que son precisamente gemelas espejo. Ellas son creadoras de contenido, son cantantes extraordinarias y además tienen más de 4.6 millones de seguidores en TikTok. Han venido para poder conocer un poquito más cómo es el mundo de los gemelos y para que conozcan un poco más sobre ellas. Raiza y Lucía, bienvenidas a La Conversa. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ellas. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo contigo. Sabemos que es tu primera vez haciéndole una entrevista a gemelos, así que de verdad eso nos emociona muchísimo. Estamos honradas. Sí, claro, doblemente feliz porque es la primera entrevista doble que hago y más aún a gemelos. Claro, es verdad, porque es la primera vez que aquí van a ver en el podcast a dos invitados, pero bueno, vamos a tratar de cubrir las expectativas de tremendo honor que estamos teniendo. Y felizmente que hemos roto un poquito el hielo antes para saber más o menos ya quién es Raiza y quién es Lucía. Así es. Cuéntenme un poco de ustedes. ¿Ustedes nacieron en Lima? Sí, nacimos en Lima. Somos de familia cusqueña y por parte de mi mamá también tenemos descendencia arequipeña. Pero principalmente estamos muy relacionadas con el Cusco, pero sí, estamos con el Cusco, toda nuestra vida hemos vivido en Lima, sí. Claro, ahora sabemos que la familia Rodríguez, de la cual vienen ustedes también, es una familia de mucho talento, de muchos músicos. Háblenos un poquito de eso. Bueno, la familia Rodríguez, para quienes nos lo recuerden, de los que nos están viendo, fue una familia de papá, mamá y 10 hijos, donde todos cantaban, donde todos tocaban instrumentos del corte latinoamericano, música peruana y así, que en su momento fueron súper reconocidos porque era novedosa la propuesta y pues viajaron a un montón de países, incluso llegaron a Japón y todo lo demás. Y pues mi papá es el primero de los 10 hermanos y es el fundador de la banda. Entonces llegó un momento en el que la familia Rodríguez ya no continuó con la trayectoria musical y ahí es donde nosotros dijimos no queremos dejar morir eso, ¿no? Que realmente era algo muy bonito, hacer música en familia, reflotar y hacer que más gente conozca la música peruana. Entonces dijimos, bueno, es el momento de hacer nuestra propia banda. Hicimos la banda Los Rodríguez hace ya 10 años, este año 11 años se cumplen. Pero nosotras venimos relacionándonos con el mundo artístico, con la música, con todo, desde que tenemos nosotras 4 años. Desde los 4 y a añitos. los 5 años es que nosotras lanzamos nuestra primera producción musical y desde entonces la música nos ha acompañado desde siempre, toda la vida. Y estarás presente siempre. Sí, también. la verdad que sí. Y para los seguidores que no saben qué cosa significa ser gemelos espejo, ¿nos pueden explicar un poquito sobre eso? Sí, de hecho, en los embarazos múltiples de 2 es el 25% de los casos que puede presentarse un tema de gemelos espejo, que es que literalmente un bebé es el reflejo del otro. Entonces tienen actitudes inversas e incluso características físicas que pueden ser contrarias. Sí. Por ejemplo, uno es diestro, el otro es zurdo, tienen los movimientos involuntarios que uno hace, o sea, no lo que uno piensa hacer, ¿no? Sino las cosas que hace uno por defecto. Por ejemplo, para el lado que remueves la taza, ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar para qué lado remueven la taza? Normalmente no lo piensas o no te das cuenta. Cuando uno guiña un ojo o cruza los brazos o en realidad todas las actividades que uno hace, siempre hay una mano que es más autoritaria en uno, es como que la mano principal que uno tiene para hacer las cosas, un lado en el que tú te sientes más cómodo en una mesa o para tomarte una foto o en general. Y eso nosotras lo tenemos al revés. Y a veces nos trae muchas ventajas, pero a veces nos trae algunos inconvenientes. Sí. Y eso también lo contábamos. Y precisamente hay un video que tienen ustedes que tuvo millones de vistas que hablan justamente de las desventajas
de ser gemelos espejo. Sí, exactamente. Compártanos un poco sobre eso. Bueno, por ejemplo, uno último que subimos que tuvo un montón de éxito fue, a nosotros nos gusta mucho bailar y nos gusta mucho sacar coreografías, o sea, aprender coreografías y hacerlo lo más igualito posible porque obviamente siendo gemelas nos gusta en el momento de presentar los espectáculos o bailar ser lo más sincronizadas posible para que se vea así, wow, mira, son dos que bailan exactamente igual. Sí, y en general nos funciona súper bien, somos muy sincronizadas al bailar, pero el problema son los pasos que son para un lado en particular. Por ejemplo, cuando uno hace la vuelta con el torso así, siempre uno va para un lado mejor que para el otro, pues en nuestros lados es lo contrario. O sea, ella puede ir para un lado y yo solamente para el otro. Entonces, cuando lo hacemos sin querer, un, dos, claro, pero no se puede hacer al mismo lado. Entonces eso malogra mucho nuestra puesta en escena porque nos complica y hace que se vea diferente. O de repente nosotras estamos puestas así justamente porque mi mano, la que funciona mejor es la izquierda y en su caso es la derecha. Si nos sentamos al revés, muchas veces de la nada nos damos cuenta y ya estamos sentadas al revés. Entonces, para poder comer o poder expresar, estamos dándonos. Nos sentimos como que, como todo el tiempo estamos juntas y siempre es de este lado yo y de este lado ella. Cuando estamos al revés, siento como si nos hubiéramos puesto los zapatos al revés. O sea, ¿te has puesto alguna vez el zapato derecho en el pie izquierdo? Por supuesto. Y que se siente raro, incómodo y horrible. Lo mismo les pasa. Igualito nos pasa a nosotros. Claro, y qué nivel de sincronización hasta para conversar también. Es impresionante. Yo me estoy quedando sorprendido porque cada una me va contando su historia, pero hay un momento en que, ¡pum!, una sigue hablando y la otra me va contando otra cosa. Es la práctica, ¿no? Supongo, de 25 años hablando las dos. Y como tenemos nosotras las mismas vivencias y hemos estado juntas todo el tiempo, tenemos la misma información aquí en la base de datos. Claro. Sí. Entonces, como seguimos el hilo de la conversación, puedo yo pausar y ella puede continuar perfectamente. Y hablando de las vivencias en la etapa de la pequeña infancia, en la primera infancia, anécdotas que recuerden, deben haber cientos de anécdotas, pero alguna en especial que atesoren. Una de las que se volvió más viral, bueno, si decimos la misma va a ser muy chistoso. A ver, dilo y voy a ver si esa era la que uno de los primeros videos que nosotras compartimos en redes sobre el tema de los gemelos, nosotros compartimos datos científicos, desmentimos mitos y todo eso. Entonces, existe un tema en los gemelos, sobre todo cuando son chiquitos, que se llama criptofasia. ¿Alguna vez habías escuchado ese nombre? Criptofasia. Ajá, criptofasia. Nunca, primera vez. Resulta que la criptofasia es un idioma que se genera entre un par de gemelos desde antes que puedan adquirir la lengua materna. Porque, o sea, se supone que los idiomas o la capacidad de hablar y aprender el idioma materno y comunicarse justamente es porque los humanos necesitan comunicarse con otros y por eso es que tenemos la capacidad de poder aprender tan rápido uno. El tema es que nosotras, al tenernos a las dos, no necesitábamos tan urgentemente comunicarnos con el resto de personas. O sea, con entenderla a ella, a mí me bastaba y me sobraba. Entonces, entre los gemelos es muy común que se desarrolle un idioma propio que nadie entiende, que no está registrado en ningún lado, es único e irrepetible, y nosotras éramos, pero que así, el chisme iba, pero a toda velocidad, hablábamos algo así como que y nos reíamos y nuestros papás nos miraban como estaban en otro ¿qué ritmo están diciendo? Y en español yo decía las cosas básicas como mamá, papá, agua y comida y ya, suficiente. Era lo único que necesitaba. Sí, entonces nos dijeron, tienen que aprender español, ¿no? ¿Cómo hacemos? En algún momento. Y por eso es que nosotros fuimos muy temprano al nido. A los 2 años ya nos estaban mandando al nido para que pudiéramos tratar de relacionarnos con otros niños y al darnos cuenta que no los entendíamos, pues aprender. Y eso fue lo que pasó justamente. Aprendimos español y se nos olvidó el idioma que habíamos inventado. El idioma que tenían entre ustedes. ¿Y sabes qué? Siento que eso se nos quedó como... nos quedó una espina en el corazón de decir qué maravilla hubiera sido tener un idioma secreto para que nadie nos entienda y podamos chismear a gusto. Y pues creo que por eso es que al final nuestra carrera terminó siendo traducción e interpretación de idiomas. Entonces ahora sí podemos cumplir eso. Sí. Tienen facilidad para los idiomas, es verdad, y lo he visto también en varios videos. Y cuénteme un poquito sobre los padres, por ejemplo, la relación, la influencia que han tenido tanto su papá como su mamá a lo largo de su carrera artística. De la carrera artística, pues la mejor, porque nuestro papá es nuestro director musical. Él siempre ha sido el que está encargado de ver todo, de habernos enseñado. Nosotras nunca fuimos a ninguna clase de instrumentos, a ninguna clase de canto, a ninguna nada, porque siento que venía de familia y su asesoría, su guía fue la que nos ayudó. Y él es el principal gestor de que estemos dentro, ¿no? Y nuestra mamá
es nuestra manager. Entonces siempre ha estado con nosotras, y quién mejor que las mamás o los padres para saber qué cosas son las que convienen, qué son las cosas que te van a hacer crecer, hasta qué punto te puedes exponer, hasta qué punto puedes hacer. Entonces, ver qué trato te conviene, cuál no, y como los padres siempre van a ser del mismo equipo que los hijos, no va a haber ningún tipo de conveniencia, a no ser que estemos hablando de Luisito Rey, ¿no? Pero eso sí ya es un caso como que muy extraordinario, pero en general los padres siempre van a velar por los intereses de sus hijos. Entonces trabajar en familia para nosotras es maravilloso. Supuesto. Y en la parte artística, el papá entonces estuvo siempre las preparaciones para los shows infantiles, por ejemplo. Claro, sí, somos un equipo, exactamente. Somos un equipo, con él hemos preparado todo, las canciones, siempre tratando de, aunque estuviéramos trabajando cosas infantiles, tratar de meter un poco de instrumentos peruanos también a las canciones que tenemos, porque es bonito, ¿no? Seguir impulsando así, de manera de menos a más, el amor por los instrumentos, por la música peruana y todo. Y siempre eso es un sello que nos ha gustado mucho mantener. Y en lo que no es artístico, sino en nuestra vida en general, nuestros padres hicieron un gran trabajo, y es algo que nosotras recomendamos muchísimo a quienes se nos cruzan en el camino y, por ejemplo, tienen hijos gemelos y los tienen chiquitos, y nos preguntan, ¿qué cosa hicieron sus padres para que ustedes a la edad de hoy sigan llevándose igual de bien y que la relación de gemelos haya sido un éxito y todo lo demás? Y lo que nuestros papás hicieron fue nunca hacer diferencias entre nosotras. De ningún tipo. Pero desde la más mínima. O sea, mi papá contaba los arroces que nos ponía en la comida. Mi mamá, cuando entraba a despedirse de nosotras a nuestro cuarto, si veía que una estaba destapada, la tapaba. Y si la otra estaba tapada, la destapaba y la volvía a tapar. Claro. O sea, para hacer la acción de hacer todo igualito. Y esa falta de diferencias, o sea, nunca hubo ninguna diferencia entre nosotras, es lo que ha sido el éxito de nuestra relación, pensamos nosotros. Claro, y también me imagino un poco valorar que cada una tenía también algunos talentos distintos. Por supuesto, siempre reconocer las habilidades de una y hacer que seamos nosotras más que una competencia, un equipo donde nos complementemos. Entonces, o sea, las habilidades de una podían favorecer a la otra y al revés. Y somos conscientes, ¿no? Que muchas veces hay cosas que no son fáciles. Por ejemplo, en algo que somos un gran equipo nosotras dos, y como dicen, nuestros papás nos han ayudado a verlo no como una desventaja, sino como una ventaja más bien. Es que yo tengo la peor memoria del mundo. Yo no me olvido que soy Lucía porque tengo acá mi letra L, porque si no la tuviera puesta, yo no me acuerdo cómo era que me llamaba, te lo juro. Y ella tiene la memoria de elefante. 2.0 plus. Yo creo que ya en mi caso ya es un tipo de hipertimesia, que yo me acuerdo de cosas que yo no quisiera acordarme ya, pero me acuerdo hasta, por ejemplo, en un recuerdo de cuando yo tenía 6 años, me puedo acordar hasta qué estaba dando en la televisión. En ese momento, el ambiente, quién me habló, el día, con día de semana, con fecha, con año, con todo. Hubo una descoordinación ahí en la repartición de memoria, no sé qué pasó. Mi mamá, creo que lo que Diosito iba a repartir en partes iguales, se lo dio todo a ella y a mí no me dejó nada. Otras cosas de repente para poder compensar un entonces somos un gran balanza. equipo en eso, por ejemplo. O también ella no le da mucho a las cosas, o sea, es buena, pero no le gusta mucho el tema de tecnología, de esas cosas. Yo soy más chapada de la antigua, ella me das un papel, un lápiz, yo soy feliz. Igual que yo. Tal cual. Y no es que me ponga reacia a los avances tecnológicos, pero es que yo creo que ya es un tema de preferencias. Y es un poco contradictorio porque me dedico a trabajar en redes sociales, pero la prefiero así. En cambio, ella tiene mucha facilidad para la tecnología, para los sistemas de audio, de equipos de sonido, de programas, entonces de todo. Son un perfecto complemento y qué bendición que puedan estar trabajando juntas. Sí. Qué bueno. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que estuvieron en la tele? Sí. ¿Algún concurso de televisión? Sí, nosotras nuestra primera aparición en televisión fue en agosto del 2003 en el programa Miss Kitaki. Ahí fue que cantamos por primera vez. Sí, teníamos 4 años y cantamos una canción de composición de nuestro abuelo, una canción en quechua, que nos presentamos. Y no puedo recordar exactamente por qué motivo estaba presentando eso, pero recuerdo que fuimos, era la primera vez que estábamos viendo un equipo de producción y aparentemente no hubo ningún problema. Nosotras, como siempre, hemos estado conscientes. Lo que pasa es que nosotras, y siento que eso es algo de lo que nunca hemos hablado en público, pero nos pasa algo muy curioso y de repente ustedes o alguna persona también se puede sentir identificada. Nosotras nunca nos sentimos niñas. En mi mente yo siempre fui adulta. Exacto. Entonces nosotras, como comenzamos a trabajar desde los 5 años, yo ya tenía en mi chip el concepto de la responsabilidad, del trabajo, de todo lo que uno tiene cuando es adulto, ¿no? Pero encerrado en el cuerpo de un niño. Entonces es... O haciendo cosas también de los niños. Sí, claro. A mí me parecía, por ejemplo, cuando yo escuchaba jugar a mis amigos,
sus juegos son demasiado simples. Yo podría haberme imaginado una historia un poquitito más interesante, decía yo, no sé, con una trama más profunda, con un desenlace más interesante, o esas cosas. Por eso es que de repente también no ha sido muy fácil para nosotras relacionarnos con la gente de nuestra edad. Siempre ha sido mucho mejor hacerlo con personas más grandes. Y cuando vemos nuestras fotos, por ejemplo, tengo clarísimo en mi mente la foto de la presentación que fue la primera en televisión, ¿no? Y ya es una foto de nosotras dos solas, o sea, solamente se nos ve a nosotras dos. Entonces, las dos niñas igualitas. Pero cuando nos tomamos la foto con la conductora y nosotras estábamos al lado, yo la veo tan grande y a mí me veo yo tan chiquita. Y yo no me recordaba tan chiquita en ese momento, o sea, yo no era tan chiquita. Y eso era un inconveniente para nosotras porque, o sea, nosotras nos sentíamos muchísimo más capaces de poder desenvolvernos en escena, de poder asumir asumir responsabilidad y todo, pero la gente como nos veía de 5 años, era que, ¿y cuál es tu color favorito? ¿Y qué comida te gusta? Y yo estaba en la entrevista y decía, Dios. Claro, como ustedes se han dedicado al arte y este espíritu artístico, de todas maneras les otorgaba otra percepción, otra sensibilidad para darse cuenta de cosas que la gente de su edad no se daba cuenta en ese momento. Claro. Debe ser, algo así debe ser. Y después tuvieron otro concurso de televisión también en La Voz. Sí. En el año 2015 hubo la tercera temporada de La Voz Perú y ya habíamos como que intentado ¿no? Ya habíamos el año pasado estado en un programa también reality de concurso que se llamaba La Banda, que ahí es donde nació la banda Los Rodríguez con nuestro papá, a raíz de ese programa de televisión. Sí. Pero en el tema de la voz decíamos, pero ¿cómo vamos a participar si a nosotras nos encanta cantar de a dúo? Claro, nuestro fuerte, o sea, son las armonías, justamente, porque nos dan, tú que eres cantante debes entender que las armonías son un tema muy curioso, es casi intuitivo. Exactamente. A ver, enseñar a hacer armonías es muy difícil. Entonces, la facilidad que tenemos nosotras para poder hacerlo nos ayuda bastante a poder elevar un poco nuestros performances. Entonces, cuando nos enteramos que el formato de The Voice permitía que solamente en el caso de gemelos pudieran participar de a dos como si fueran un solo participante, dijimos, no. Ese es nuestro Acá venimos nosotras y hicimos todo correcto. Hicimos nuestro casting, mandamos nuestro video, nos citaron, no sé qué, y llegamos a la audición a ciegas. Y fue una experiencia alucinante, porque era la primera vez que iba a haber gemelos en La Voz Perú. O sea, ya había habido en The Voice, Estados Unidos, en un montón de países. Pero no aquí. Pero acá en Perú, no. Es Entonces, más, en una temporada anterior habían participado gemelas, pero cada una por separado. Y al final las hicieron batallar, las entre hicieron ellas, competir y una eliminó a la otra. Y nosotros decíamos, no, justamente lo que queremos es compartir en equipo. Claro. Entonces la producción se le ocurrió algo loquísimo. Hicieron en el escenario, pusieron una cortina enorme que tapaba el escenario. Entonces estábamos nosotras detrás de la cortina. ¿Para qué? Para que si los jurados volteaban, no nos podían ver aún. Entonces era una audición a ciegas, pero a ciegas de verdad. Para todo el al mundo, jurado, para a ciegas al los público. televidentes, Nadie para sabía todo quién el éramos. mundo. O sea, Claro. nosotras no tuvimos ese video de introducción donde conoces la historia. No. Nosotras entramos de frente y voltearon los 4 jurados y ahí sí tenemos que contar un tema que de repente ustedes no sabían. Y no sé si me meten en un problema por contar esto, pero bueno, ya. Ya resulta que en La Voz, sí o no, que cuando voltea un jurado suena el... Ajá, y ese sonido es postproducción. Es postproducción. Entonces nosotros jurábamos que los asientos hacían ese ruido de... Entonces nunca sonó. Entonces yo dije, no volteó nadie, Raiza. Cuando terminó la audición y nosotros como no veíamos... Cuenta, pues, ¿no? Claro, encima estábamos con la cortina, entonces no veíamos nada. Terminó la canción, yo dije, ya pero yo decía, aplauden un montón. ¿Será que les ha gustado y que los están animando a que volteen? Pero... no volteaban. La cosa es que luego ya cuando comenzó la entrevista, porque solo se iba a destapar la cortina cuando eligiéramos nosotras un coach. O sea, cuando ya no hubiera nada más que hacer y simplemente abrieran la cortina y supieran que éramos 2. Ese era el tema. Era hacerle creer a los jurados si era solamente una persona que tenía el superpoder extraterrestre de hacer 2 voces que hay, o que éramos 2. Entonces eso era lo que ellos querían hacer. Claro. Y pues cuando de pronto, en esa temporada estaba Gianmarco, Alex Lora, Luis Enrique y Eva Young. Cuando Gianmarco nos comienza a hablar y nos dice, miren que hemos volteado los 4. Nosotras, cuando nos dicen eso fue lo caso. Estábamos nosotras ahí detrás de la cortina. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Emocionadísimas porque nos dimos cuenta que sí, ¿no? Y al final nos fuimos con Gianmarco. Y se abrió la cortina y ahí todo el mundo vio que éramos 2. ¿no? Quedan ustedes. ¿Y qué tal la experiencia con Gianmarco? ¿Qué tal la...? Él es un tipazo muy talentoso, aprendimos mucho de él. Nos hubiera también gustado aprender un poco de Luis Enrique, de Eva, de Alex, pero lamentablemente solo podíamos elegir a un solo coach. Y muy bonita la experiencia.
Sí, realmente. Eran muchas horas de grabación, de ensayos, de ese tipo de cosas. Y se presentaron con la canción Enamórate de mí, creo. Sí, de mi Enamórate de Daniela Romo. De Esa Daniela canción nos Romo. encantó. Y qué ganas, por favor, que me regalen aunque sea un pedacito chiquito de esa armonía de la canción. Ah, ya, claro. Mira que el día en que de mí te enamores yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. Qué lindo, qué lindo. Gracias por ese regalo. Ay, por ese no, regalo gracias. y tenerlo tan cerquita acá. Que todos que han disfrutado de eso. Gracias. Y después de esta maravillosa experiencia que tienen ustedes, viene una contratación para un canal de televisión, algo de TV Sur para el Cusco. ¡Oh, sí! Dios. Nunca hemos hablado de esto en ninguna entrevista. De verdad, muchas gracias por preguntar. Hubo una época en el año 2016 en que Cusco se volvió como una segunda casa para justo nosotras. terminamos el colegio en el 2015, en el mismo año que estuvimos en La Voz. La verdad que no sé cómo lo hicimos porque realmente había que dedicarle mucho tiempo al tema de las grabaciones del programa, pero bueno, ya gracias a Dios siempre le hemos puesto muchas ganas al estudio como para poder compensar un poco nuestras faltas. Porque Entonces, hemos faltado toda nuestra vida demasiado. Como hemos empezado a trabajar a los 5 años, nunca íbamos en diciembre, por ejemplo, porque las campañas navideñas o faltábamos un montón, pero Pobre mamá, pero pobre seguíamos, mamá. sí. Pobre mamá. Lo siento. Pero tratábamos de compensarlo con las buenas notas. Sí. Entonces ya. Entonces terminamos el colegio en el 2015 y en el año 2016 se nos presenta la oportunidad de poder en el canal TV Sur de Cusco tener un programa infantil. Y este es canal muy era chévere. en transmisión al sur del Perú. O sea, no solamente era Cusco, sino era todos los departamentos del sur. Y grabamos hicimos una pequeña temporada allá. Y realmente fue muy bonito porque quisimos traer un poco de lo que eran los programas infantiles antes. Incluso recuerdo que pasábamos dibujos animados o programas infantiles del recuerdo, porque decíamos hay que aprovechar que el público de provincia es no tan agrandado como el de Lima, sino es un poco más puro, más inocente, es bonito. Sí, Entonces sí, claro que quisimos sí. poder llevar un formato de programa y funcionó muy bonito, pero ya ir y venir se nos era imposible. ¿Qué edades tenían ustedes? ¿Qué edad 17 tenían? años 17 teníamos. años. Claro, estaban ya más o menos todavía en plena adolescencia, ¿no? O Sí. saliendo un poco en adolescencia. Sí, ¿no? eso fue bonito. ¿Y qué tal? A veces se le dice a la etapa de la adolescencia que a veces mal concepto, que adolecemos de algo, pero ¿qué tal la experiencia de ustedes en esa época? O sea, la verdad, nosotras no tuvimos mucho chance de tener como que la edad de la punzada y esas cosas que les da a los hijos porque nosotras hemos trabajado desde muy chicas, entonces esa etapa de inmadurez y conocer el mundo adulto no la tuvimos, pero sí tengo que admitir que hemos tenido un montón de roces y problemas con la gente de nuestra edad a lo largo de toda nuestra vida y en esa época que también. hemos estado en más de 10 colegios distintos. Porque nos hemos tenido que estar cambiando y cambiando, porque lamentablemente nosotros podíamos tener una percepción muy clara del mundo, saber cómo funcionaba el ámbito profesional, lo que eran las responsabilidades, lo que era, por ejemplo, si nunca he podido entender cómo existen adolescentes o chicos que le reclaman a sus padres porque no tienen para darles algo. Yo digo, ¿tú trabajas? ¿Tú aportas a la casa? Claro. ¿Qué has hecho para merecer Claro. lo que te están dando tus padres y encima lo reclaman? No, esas cosas nos hacían tener roces con Por la supuesto, gente. claro. Entonces, Pensamientos de Y en los... general por ser gemelas hemos tenido un montón de problemas. La gente no lo entendía, no entendía que trabajemos. Hasta nos han hecho problemas por tener a nuestros papás juntos. O sea, Yo recuerdo mucho si no eso. había un tema, había otro para siempre tener O roces con los recuerdo demás. claramente, creo que le he contado esto a alguien, no me acuerdo a quién le he contado hace poco, que nosotras, por ejemplo, estábamos enfermas, ponte, en la época escolar, Sí. y faltábamos por enfermedad. Pero ponte, faltábamos jueves, viernes, pero el sábado y el domingo yo tenía que trabajar haciendo shows. Entonces, el lunes estaban todos en la dirección diciendo, miren que ellas han mentido, que ellas no estaban enfermas porque miren, estaban en un show. Y yo digo, ahí te está faltando una pieza del rompecabezas. El sentido de la responsabilidad que un adulto, aunque esté enfermo, igual trabaja. Ajá, Entonces, claro. de ese un tipo niño de de cosas. 15, 14, 13, ¿no entiendes? No lo iban a comprender. Claro, del colegio entonces no les pregunto qué tal cada colegio porque han sido muchos. Sí. Pero debe haber alguno que recuerden que haya, donde hayan tenido más presentaciones o donde ustedes hayan visto este colegio identificó más el talento que teníamos. Yo siento que eso más bien pasó más en nuestra etapa universitaria más Sí. que en el colegio. Ajá, en el colegio ok. siempre fue igual. Tratábamos de llegar al mejor acuerdo con la dirección. A veces nos permitían estar juntas
en el mismo salón, A veces nos separaban de salón. ¿Y usted es normal con eso? No, o sea, sí, pero sí, no. pero nosotras Ya. en nuestra experiencia de gemelos, porque o sea, los psicólogos escolares pueden decir muchas cosas, pero si no tiene gemelo no va a poder saber qué es lo mejor para los gemelos. Ellos decían, no, que cada quien tiene que estar por su lado porque la independencia y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo uno digo, escucha, ¿no? por Sí. un tema biológico, si nosotras en algún momento de nuestra creación hemos sido un solo embrión que se dividió en dos, porque esa es la razón por la que existen los gemelos. Si hemos sido una sola persona, hemos venido juntas al mundo, compartimos 9 meses en una placenta, en una sola barriga. ¿Qué afán de separar a los gemelos? No está en su naturaleza. Entonces siento que funcionábamos mejor estando juntas, porque estábamos en salones separados y la mitad de mi mente estaba concentrada en la clase y la otra mitad, sin querer, estaba concentrada en que estar haciendo Raiza, estará bien, le faltará estará algo. no sé qué, O sea, la cómo mitad del estará. pensamiento estaban ustedes conectadas. Entonces, Tal cual. cuando estamos juntas, eso ya está completo, o sea, está cerrado. Entonces pues, podemos desarrollarnos más, podemos rendir más, pensar mejor y todo lo demás. Y al final lo importante es el objetivo de aprender mientras uno estudia, ¿no? Ujú. Sí, nosotras éramos las típicas que no iban al colegio a ser amigos y no estudiar. Entonces cuéntanos, cuéntenme. La costumbre. La costumbre. Cuéntenme esa etapa universitaria donde reconocen más, ustedes identifican más el tema del talento por parte de los demás. Sí. ¿Qué tal esa? La verdad ese nos fue momento? muchísimo mejor en ese momento, ¿sabes por qué? Porque nuestro entorno y el ambiente social en el que nos íbamos a desenvolver ya era mayor. Sí. Ya tenían de 18 años en adelante. Ujú. Entonces ya eran conscientes de muchas más cosas. Ujú. Eso fue porque nosotras terminamos el colegio en el año 2015, en el año 2016 hicimos lo de Cusco, que estuvimos yendo, viniendo, entonces ese año no pudimos estudiar. Y yo sé que solo un año, pero nos habíamos como desacostumbrado al hecho de estar tan relacionadas con gente de nuestra edad. Y en general, ¿no? Estar en un salón, Sí, estar salón, no sé qué, regresar a clases y todo. Entonces, Ajá. cuando hemos regresado a la universidad, nosotras ya estábamos preparadas. Como hemos pasado por tantos primeros días de clases, como te contamos, hemos Y estado en todos 10 colegios, catastróficos. todos terribles. Cuando llegamos, nosotras ya resignadas, dijimos, bueno, Ya, que sea lo que tenga que ser, ya vine aquí a estudiar y ya. Pero la sorpresa fue que, o sea, lo que nosotras teníamos de diferente, desde ser gemelas hasta trabajar y ser cantantes y todo lo demás, en vez de ser una desventaja o un motivo de problema. o un motivo de problema o un error o lo que sea, les resultó interesante. A todos les resultó interesante, a los alumnos, a los profesores. Siento que pudimos desenvolvernos más. Incluso participamos una vez en los concursos artísticos. Nunca habíamos querido nosotros concursar en nada en el colegio porque decíamos será para que las cosas sean peor aún. Pero participamos en el concurso de canto en primer ciclo. Y en segundo ciclo nos pusieron de jurado. Ya no nos quisieron dejar Jurado. participar en la siguiente. ¿Qué carrera era la que estaban haciendo? ¿Qué carrera? Nosotros estudiamos 2 carreras. En esta época estábamos estudiando Ciencias de la Comunicación. Sí. Pero como por el 7º u 8º ciclo, dijimos, no, creo que esto no es lo nuestro. Y felizmente nuestros papás nos ayudaron, nos apoyaron. ¿Pero por qué estudiamos comunicación? Porque cuando ya estábamos por salir del colegio, como ya veníamos tantos años trabajando en el entretenimiento y todo eso, todo el mundo nos decía, ay, seguramente ustedes van a estudiar comunicación, ¿verdad? Sí, porque es lo más afín a lo que ustedes hacen. Sería una locura que no lo hagan. Imagínate, entre saliendo tantas del cosas. colegio agarramos y comenzamos a trabajar en un canal de televisión. O sea, ¿qué más era que teníamos que estudiar comunicaciones? Pero no Y muy necesariamente. interesante, y hemos rescatado muchísimas cosas, pero en cuanto la carrera se comenzó a tornar un poco política y periodística, sabes dijimos, que- no es lo mío. Y desde siempre nosotras, como te contamos, hemos tenido una fascinación por los idiomas, Sí. y por eso es que nos cambiamos de carrera a traducción e interpretación. Ah, ok, ya. Eso fue Y lo que pasó. Eso fue lo que pasó entonces. Qué Encima, nuestro papá también tiene la culpa ahí un poco, porque como él vivió en Japón, como te contábamos, él desde siempre nos enseñaba palabras, expresiones en japonés. Y eso nos llamaba mucho la atención. O sea, nos gustaba desde chiquititas el hecho de aprender idiomas. Empezamos con eso. Luego tuvimos la oportunidad de, entre los tantos colegios en los que estuvimos yendo de aquí para allá, llegamos a un colegio inglés donde de los 5 días de la semana, los 5 días, 3 horas eran de inglés. Ujú. Entonces aprendimos rapidísimo y pues el inglés ya lo tenemos pero metido en el coco. ¿Y cuántos idiomas hablan? Ahorita hablamos español, inglés, estamos por titularnos en francés, también hablamos portugués pero europeo, no de Brasil, Ajá. y coreano. Y coreano.
Y japonés, algunas palabras, algunas expresiones, que era lo que nos enseñaba nuestro papá, ¿no? Ahí está la facilidad que tienen ustedes para los idiomas. Hay una canción de Disney, Let It Go. Ah, sí. ¿No? Que las hicieron, ustedes la han cantado en 9. En 9 idiomas. ¿Cómo se les da por hacer esta aventura? Como de siempre nos ha llamado tanto la atención el tema de los idiomas, y poder cantar en diferentes idiomas es muy divertido, porque en el tema de la música, porque, o sea, yo he mencionado algunos de los que hablamos nosotras, pero no son 9 los que cantamos en la canción, pero los músicos tenemos la facilidad de, como todo nos entra por el oído, podemos escuchar una canción en cualquier idioma sin entender necesariamente lo que estás diciendo, pero tú lo puedes pronunciar perfectamente. Eso se llaman pseudoidiomas. Cuando uno aprende de memoria cómo suena, o las frases, o las canciones, la letra, ¿no? Y tú la cantas sin no exactamente saber a la perfección lo que estás diciendo, pero sí se puede hacer. Entonces dijimos, vamos a aprovechar los idiomas que ya hablamos nosotras y elijamos los más populares que hay de los doblajes de Disney, ¿no? Porque Disney está doblado en todos los idiomas. Exacto. Entonces elegimos esta canción que es Libre Soy de Frozen, que fue la película más taquillera de Disney hasta que llegó Encanto, pero en ese entonces no había Encanto. Era la más taquillera. Ajá. Entonces dijimos, vamos a hacerla y dijimos, ya, ¿en qué idioma lo vamos a hacer? Ah, en este. Ay, pero no puede faltar este. Oye, pero este tampoco puede faltar. Al final quedamos en que 9. Que 9, pero el video también resultó bien taquillero porque tuvo millones de vistas. Sí, nos gustó mucho. Incluso hicimos una pequeña adaptación con ayuda de nuestra familia, porque no hay doblaje en quechua de Let It Go. No existe. Pero lo queríamos poner. Nosotras terqueamos bastante en siempre ponerle algo peruano todo lo que hacemos, aunque sea algo. Dijimos, no, pues si vamos a hacer 8 idiomas en ese momento, tenemos que ponerle quechua. Pero no hay traducción en quechua, no hay ¿cómo doblaje. lo hacemos? Entonces, una tía nuestra, de parte de la familia de mi papá, que lamentablemente se la llevó la pandemia, pero en ese momento ella nos ayudó a poder hacer la adaptación, porque ella, encima de ser músico, también hablaba quechua perfecto. Entonces dijimos, por favor, ayúdanos a poder hacer un par de líneas, aunque sea, de esta canción, y quedó brutal. Claro. Sí, entonces ahí si pueden ver el video, van a ver que hay una parte en quechua, y esas líneas no existen. Esas líneas las adaptamos con nuestra familia. Y quedará ese regalo de tu tía para siempre. Sí. De la tía de ustedes. Sí, claro que sí, por supuesto. Cuando me contaban sobre la experiencia que tuvieron en la conducción del programa de TV Sur, habían concursos interescolares. Sí. Así es. ¿Qué tal esos momentos? Cuéntenos un poquito. Bonito, justamente como decíamos que los niños en provincia son algo muy bonito que a nosotras nos encanta, porque son como deberían ser los niños todavía, creo. Pero guardan todavía esa ilusión, la imaginación, la pureza de su edad, que no están tan adelantados porque no tienen la rapidez de nuestra caótica ciudad de Lima. Entonces ellos están más reposados, ellos son más puros. Y disfrutan más de todo. Ajá. Entonces nosotras íbamos a los colegios, hacíamos entrevistas, luego hacíamos concursos diversos, ¿no? De coreografías. Y hacíamos concursos de enfrentar a un colegio con otro en diferentes actividades, pero todo siempre rayando en lo sano, en lo apto para la edad de los niños y todo. Y la verdad que fue una experiencia bastante bonita, porque nosotras, si bien teníamos muchos años en la conducción de eventos, no habíamos experimentado aún la responsabilidad de lo que es conducir un programa de televisión y sobre todo que vaya a ser difundido en tantas partes. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Nos divertimos mucho haciéndolo y estuvimos muy involucradas también en la producción. O sea, no era que simplemente conducíamos el programa, sino que nosotros dábamos las ideas, teníamos la facilidad de poder hacer el contenido lo más nuestro posible. Entonces, sí. Entonces, nosotras, aparte de hacer la conducción, también dirigíamos y creábamos las diferentes actividades que se emitían en el programa. Por ejemplo, a nosotros nos encantaba tener un espacio de un ¿sabías qué? De alguna cosa, o curiosidades de tal y cosas así. Entonces, nosotras mismas lo recopilábamos, nosotras mismas lo doblábamos, lo editábamos, y de verdad que era muy divertido. Claro, y proyecto entonces que ustedes han tenido que abrazar. Han aprendido cosas, han recogido aprendizajes. En este caso del Cusco se cargaban las energías de la pureza, por ejemplo, de todos los... Y yo realmente estoy añorando regresar porque justamente por todo lo que ha pasado, que por la pandemia, que por el trabajo, que por todo, no hemos podido regresar, y era de lo que íbamos tan seguido a no volver, creo que en 8 años no hemos regresado. Ya estoy generando una necesidad de volver para poder, porque realmente es lindo. Y cuando hablamos de la pandemia, ahorita que lo mencionas, una etapa muy difícil para todos. En el caso de ustedes, igual, seguramente también complejo, pero
revertieron un poquito la cosa, hicieron videos muy Exacto. virales en TikTok, hacían shows. Cuéntenos un poquito ustedes. Bueno, de eso. la pandemia para nosotras, como para todo el mundo, fue un antes y un después en nuestras vidas por muchos factores. La primera, como nosotros no teníamos ni idea de que nos íbamos a dedicar a las redes en ese momento, porque justo a raíz de la pandemia fue que ingresamos al tema de las redes, cuando se cerraron las puertas de todo y dijeron todo el mundo a su casa, no. Nosotras, nuestro trabajo era congregar gente para shows. Claro, nosotras se quedaron en los almacenes todas las cosas, que los vestuarios, que los juegos, que los equipos de sonido, que la infraestructura, las decoraciones, todo lo que nosotras hemos empezado a los 7 y la pandemia nos agarró a los 21. Ya, entonces se imaginarán la cantidad de tiempo que teníamos trabajando en una cosa hasta que llega algo que nos dice, no, ya no. El mundo como lo conocías, ya no. Ahora ve qué haces. ¿Cómo se reinventaron entonces? Ahí está el tema. Nosotras dijimos, ok, o nos quedamos a llorar y a ver en qué íbamos a trabajar o íbamos a intentar que no se pierda todo ese camino recorrido que habíamos tenido y poder ver la forma en que funciona virtualmente. Y ahí fue donde apareció la aplicación de Zoom y dijimos, ok, vamos a hacer shows virtuales. Pero todo lo que teníamos en almacén no nos servía para nada. Los juegos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le pasas por la pantalla al niño para que juegue con la pelota? No podemos contratar a nadie porque todo el mundo estaba confinado en su casa. Entonces solo nosotros. Nosotras dos, nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, gracias a que Lucía es tan habilidosa con el tema de la creación de contenido virtual, de filmación, de todo eso, ella logró crear una infinidad de juegos multimedia interactivos para que los niños desde su casa pudieran participar con nosotras, y eso fue muy interesante. Yo siento que en el tema de los niños hubo un antes y un después en su mentalidad, porque antes los niños primero que no querían celebrar su cumpleaños más allá de los 7 años porque ya a los 7 ya era como que a partir de los 7 años, ¿cuál era el plan antes? No sé, llevarlos a comer pizza, al cine, pero hacerle un show a un niño de 8 años era impensable porque te decían, ay no, yo estoy grande. Pero ahora, después de todo lo que pasó, y bueno, nosotros empezamos a dirigirnos al público que ya teníamos. De 1 a 6 años era nuestro público objetivo en ese momento, antes de pandemia, ¿no? ¿Dónde les presentabas canciones infantiles como tal? Les presentabas bailarinas, muñecos, princesas y todo eso y todo bacán. Sí. Pero ahora los niños ya no se creen nada. No. Justamente porque han pasado tantos años frente a la pantalla con las respuestas de todo a la mano que una niña de 9 años le va a decir a una princesa, tú no eres, yo sigo a la dobladora en Instagram. Claro, cosas por es el mucho estilo. más Es que difícil es verdad. sorprenderlos. Exacto. Y entonces nosotras comenzamos en forma, primero sin darnos cuenta y luego cuando nos dimos cuenta dijimos, no, esto lo tenemos que estudiar a fondo y tenemos que preparar algo específico, fue que nos comenzaron a contratar shows para niñas y niños más grandes. Ajá. Más grandes, porque no tenían opción a hacer nada. Ya no podían hacer esa salidita al cine, no podían verse con sus amigos. Entonces salió la propuesta de los shows virtuales y dijimos, bueno, vamos a darles a los chicos de esa edad lo que a ellos les gusta en este momento. ¿Y qué era? Los videojuegos, redes sociales. Entonces hacíamos especiales, por ejemplo, de Just Dance, que es este videojuego donde los chicos bailan y todo. Ajá, claro, sí. Y eso lo incorporábamos en los shows. Y hacíamos juegos más difíciles, hacíamos las temáticas de todos los animes, de todas las series, de todas las cosas, y comenzó a crecer nuestro público objetivo. Qué interesante. Entonces ustedes en esta etapa ya tenían referentes digitales. Claro. Como por ejemplo, personas que hacían lo mismo que ustedes. No. Bueno, no. En este caso, nosotras sobre la marcha no conocimos a nadie que pudiera hacer un show como el que hacíamos nosotras en ese momento. Yo recuerdo que, o sea, supongo que no somos la única empresa que ha hecho shows virtuales. Había un montón de empresas que lo hacían, pero de lo poco que pude ver era que presentaban lo mismo que presentan en vivo, pero en la cámara, como si fuera la grabación del evento, algo así. Pero nosotras hicimos la interacción con los chicos, o sea, ellos apagaban, prendían micrófonos, compartíamos pantalla, les mandábamos la información y era algo totalmente diferente. Y cada vez nuestro público se fue alejando más de lo infantil que tenían otras empresas. Entonces, de un momento a otro, nunca más volvimos a atender un show de 4 años, de 5 años. Ahora nuestro público son de 8 años en adelante, 9, 10, 11, 12 años. Yeah. Y era porque es loquísimo. un sector del mercado, o sea, yo sé que son niños ya, pero son un sector del mercado para los que trabajamos viéndolo de forma marketera. Muy claro. Que no estaba atendido por casi nada. O sea, era un vacío entre que ya tienen edad para irse a las discotecas, pero que ya son demasiado grandes para una fiesta infantil. No había cosas para poder presentarles a ellos. Entonces, hemos hecho, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, ya al inicio también fue un shock, porque yo sé que suena feo, pero realmente fue una temporada
de mucho trabajo para nosotras, el tema de los shows. Sí, y la verdad no nos gusta mucho mencionar eso porque sabemos que para otras personas el tema de la pandemia y la cuarentena fue una tragedia porque no podían trabajar, porque no había cómo generar dinero, pero en nuestro caso nosotras hemos llegado a tener hasta 5 o 6 shows al día. Al día. Porque como increíble. era virtual, no importaba que sea lunes, martes, no importaba que sea en Moquegua, en Estados Unidos. Entonces, incluso transmitimos shows para Francia, a Canadá. Imagínate, pero entonces hay que reconocer que estaban ustedes también estaban utilizando el talento que la vida les había dado y estaban generando, simplemente lo estaban generando. Sí, también me gusta pensar en que hemos podido salvar los cumpleaños de muchos niños que si no hubiera habido esa opción de poder celebrarlos de forma virtual, tendrían un mal recuerdo de esos cumpleaños sin poder hacer nada, ¿no? Claro. Y bueno, entonces cuando hemos regresado a la presencialidad y nos dimos cuenta de eso, dijimos, ¿y ahora cómo transportamos lo que teníamos en los shows virtuales a la presencialidad? Porque los niños ya no eran los mismos. No eran los mismos. Ya no te aceptaban, como te dije, un muñeco, una bailarina, ya no te aceptaban un cuentacuentos, nada de eso. Títeres. No le puedes presentar un show de títeres a los chicos ahora. Imagínense, tenían que adaptarse entonces Hubo una readaptación. Una adaptación de la adaptación. Sí. Total. Y ya, pues ahora. Y es así como ustedes han ganado millones de seguidores en TikTok. Sí. ¿Cómo hacen, por ejemplo? Seguramente los auspiciadores han venido, han llovido auspiciadores digitales. ¿Cómo hacen para decidir con qué criterio los eligen? ¿Cómo deciden? Bueno, justamente como te estábamos contando, la pandemia para nosotras fue un antes y un después. A la par que comenzamos a reinventarnos en nuestro negocio, que ya teníamos de muchos años, ahí fue que nosotras caímos por accidente en las redes y comenzamos a ver la popularidad de la red de TikTok, de que todo el mundo comenzaba a meterse y que cada vez se volvía más importante hasta ser el día de hoy la más importante del mundo. Y pues dijimos, oye, ¿por qué no nos metemos y vemos de hacer algo? Pero había tanta variedad de contenido de un montón de gente talentosísima que hacía un montón de cosas. Hacían transiciones, lip sync. Entonces dijimos, ¿qué podemos presentarle al público para que nos funcione? Y ahí fue donde decidimos comenzar a hablar sobre nuestras experiencias de gemelas, sobre mitos sobre gemelas. Yo siento que eso está muy relacionado con lo que nos dices del tema de los auspicios y publicidades. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros creadores de contenido que solamente bailan, por ejemplo, imagínate que es una cuenta de tutorial de baile, por ejemplo, que hay muchísimas y son muy talentosos y muy exitosos. Sus videos son muy virales, tienen muchos seguidores, pero la credibilidad de las personas es muy importante a la hora de poder vender un producto, ofrecer un servicio. Entonces, como nosotras hablamos más que nada, tú no conoces, a veces hay creadores de contenido que los seguidores no conocen cómo hablan o qué opinan sobre respectivos temas o cómo suenan sus voces. Entonces, nosotras en nuestro caso, como hablamos más que nada y contamos datos que están respaldados científicamente o que contamos nuestra opinión sobre diferentes cosas, ahí es donde nuestra credibilidad en redes es muy alta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las marcas que nosotros elegimos para patrocinar. Porque si no son cosas que nosotras realmente usaríamos, haríamos o creemos que son correctas o no, nosotras seríamos incapaces de aceptarlo. Porque sabemos la influencia que tiene nuestra opinión. Si nosotras recomendamos algo, la gente probablemente lo va a hacer. Totalmente de acuerdo. O sea, ustedes han sabido construir esta credibilidad a través de compartir su propia historia. Exactamente. Entonces, claro, cómo no cuidar todas las propuestas que pueden venir. Tienen que tener mucho criterio y mucha sutileza a ver a quién eligen. Sí, ¿Para eso solamente lo deciden ambas o están también las opiniones de los papás? No, claro, nosotros trabajamos en equipo. Si bien nosotras somos las que salimos en los videos y todo, atrás quisiéramos tener un equipo como que más grande. De un director de audio, de que el camarógrafo, hemos visto. Ya vendrán. Ya vendrán, espero que vengan. Pero yo siento que también si es mucho, pueden perder la autenticidad, la esencia del contenido. Entonces, digamos que nuestro equipo funciona así, somos nosotras dos, tenemos a nuestro director musical que es nuestro papá, nuestra manager que es nuestra mamá, a Melissa que es nuestra publicista y ella es la que nos ayuda a poder traernos las diferentes campañas y hemos también trabajado con muchísimas agencias y todo eso. Y pues como nosotras, nuestro público, digamos que es desde los 9 años, de los que nos miran en redes, desde los 9, 10 años en adelante, nosotras, por ejemplo, cuidamos muchísimo todos los detalles, incluyendo cuando nosotras tenemos que aceptar una campaña o no. Nos han ofrecido campañas de casinos, campañas de bebidas alcohólicas, campañas de todo nos han ofrecido. Y nosotras no lo podemos hacer, porque no coincide con nuestro público, ¿no? Entonces siempre, incluso cuando hemos tenido oportunidad, no sé si saben, pero muchas veces los artistas reconocidos musicales, o sea, por ejemplo, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Shakira, etcétera, sacan una nueva canción
y ellos contratan agencias, que estas agencias tienen influencers, para que ellos usen sus audios para hacer videos y esto haga virales las Para canciones. que rebote, claro. Entonces, nosotras hemos sido contratadas por un montón de artistas, por mencionar a Wisin y Yandel, a Camilo, a Raúl Alejandro, Al a mismo Daddy Shakira, Yankee. a Daddy Yankee, a un montón de Manuel artistas. Turizo. Pero, lamentablemente, hay ocasiones en las que las canciones tienen unas letras tan subidas de tono que nosotras, por más que estemos perdiendo mucho dinero, tenemos que decir, bueno, muchas gracias, para otra oportunidad será, porque no la podemos aceptar. Las cosas que uno tiene que rechazar para salvaguardar Es verdad. los principios y ser fieles y ser Sí, coherentes, exactamente. Porque ¿no? creo que Nosotras podríamos ser un referente, que no es necesario caer a veces en algunas cosas que tú no crees, o que tienes que decir cosas que tú no opinas, o hacer cosas que tú no harías por tener éxito o tener seguidores. Yo creo que no es necesario. No es necesario. No es necesario. Y creo Nunca que lo hemos nosotros lo hecho. hemos podido comprobar, que Sí. nosotras nunca hemos tenido que mostrar ningún exceso, ni ninguna broma de doble sentido, ni nada. Mucha gente dice eso, ay no, para poder ser popular tengo que hacer el ridículo. Mentira. No es necesario. No necesariamente, claro, por supuesto. Ahora, y yo estoy sorprendido de verdad por este nivel de sincronización en el momento de esta charla. Y tengo la curiosidad, no sé si le pregunto a la mamá o les pregunto a ustedes. A ver. ¿Ustedes son socias, pero están siempre de acuerdo? No, No. no, no, no. A veces estamos en desacuerdo en muchas cosas, porque como hacemos todo juntas, desde elegir qué cosa nos vamos a poner, hasta qué vamos a grabar, o qué vamos a decir, o qué vamos a aceptar, qué vamos a hacer, todo eso tiene que estar en constante debate. Sí, nosotras sometemos a votación. Y yo Todo. sé que una votación de dos, no, porque uno está de acuerdo, el otro está en desacuerdo y ahí se acaba la votación, ¿no? Pero sí, logramos debatir y al final no es que una tenga razón y la otra no, sino que de Cada las quien dos, tiene un punto. anónimamente digamos que hay una idea y otra idea. Sí. Analizamos cuál realmente es la mejor idea y no importa de cuál sea, la que sea mejor la aceptamos. Porque Eso al final es conveniente para las dos, ¿no? Al final el objetivo es que todos salgamos ganando. Entonces, si una idea es mejor que la otra, ¿qué importa de quién sea la idea? Hay entonces unas felicitaciones a la mamá que la tengo cerca, porque eso habla entonces de la capacidad de apertura que tienen ustedes para Sí. poder entenderse y para poder y para saberse escuchar. Sí, eso es Sí, importante. de verdad. Porque si vas a trabajar en equipo, Sí, tienes que aprender a ceder por momentos. claro. y escuchar y tratar de hacer eso, ¿no? Que por más que sea tu idea, si es que realmente no es la mejor y hay otra mejor en el equipo, pues Así es. hacerla, ¿no? Y lo hablábamos también fuera de cámaras, el tema, cuando yo les dije, cuando recién las conocí, les dije, voy a ver cómo las reconozco, pero ya más o menos, y se los dije al inicio, ¿no? Es saber también identificar la esencia de la persona. Ah, sí. Ustedes, si hablamos de pasatiempos, por ejemplo, ¿cuáles son los tuyos, Raiza? A mí me encanta hacer manualidades. Ya. Me encanta hacer joyería. Hago con mi mamá, incluso tenemos un emprendimiento de joyas hechas a mano. Yo hacía unos aretes ¿Cómo se llama? hermosos. Sí. Nuestra tienda se llama Raiza y Lucía Store, Ya. pero no es una tienda física ni tampoco una tienda online, sino es como un stand que se va moviendo por diferentes eventos, en kermeses de colegios, en Ah, ya, ferias, en ese ok. tipo de cosas. Ajá. Entonces, a mí me encanta hacer joyería, me encanta todo lo que, como te dije, Ella que estoy tenía un peleada con la emprendimiento. tecnología. Ajá, Me ella encantan todo las es manos. manual. Hacía unos aretes, no sé, se puso de moda antes de pandemia el estilo soutache, que eran unos aretes que parecían ornamentados, hermosos, que ella se tardaba como 4 horas en hacer un par, pero quedaban tan maravillosos que yo decía, yo me demoraría 1000. Esa es una gran diferencia entre nosotras. Yo soy cero capaz de hacer manualidades, no Y ella, puedo. tú la mandas a coser un botón y cuando la vuelves a ver está ahorcada con el Con el hilo. hilo, yo no sé Y cómo llegó ahí. No sabemos. No, Pero sí. también le encanta leer y ella lee Sí. súper rápido. Me gusta leer. ¿Te gusta la lectura? Mucho. ¿Y lees muchísimo. rápido? Sí. Ah, Rápido, excelente. recuerdo- no sale a cuenta regalarle libros a Lucía. Que Ponte desde en Navidad pequeña. le regalé 3 libros así de gordos de como 400 páginas. Oye, para el 15 de enero ya no había Ya libros. estaban devorados los libros. Sí. Pero qué bendición, qué Sí, privilegio me tener gusta. este hábito tan importante de la Sí, lectura. realmente yo recuerdo desde pequeña, me encantaba. Yo recuerdo que en segundo grado había el curso de plan lector, ¿no? Que siempre tenían. Y había atrás de mi salón un mueble con un montón de libros. Entonces los niños tenían que elegir un libro y tenían que leerlo un libro por semana. Y luego las profesoras revisaban si habían terminado los libros. Yo leía un libro diario. Y al final, en la semana, yo tenía 7 libros leídos. Y para julio ya no había más libros para el nivel que yo tenía que leer en ese momento porque ya se habían acabado. Me acabas Y de los- hacer acordar una escena de Matilda. ¿Cómo?
que ella fue primero a la biblioteca de niños chiquitos y luego cuando ya no había para chiquitos, comenzó con los grandes, ¿no? Vamos a que llamarla para que nos ayude con la lectura. Yo te voy a llamar para que me des con la lectura. No, sí me gusta, sí. Y ella también lee, pero digamos que no. O sea, yo no me le demoro dedica lo que tanto una persona tiempo. promedio se demora. O sea, un libro de 400 páginas que lo leeré en 2 meses, 3 meses, pero ella lo lee en 4 días. Y si seguimos hablando de algunas diferencias en cuanto a viajes, por ejemplo, ¿las dos les gusta necesariamente los mismos destinos o una es más de mar, una es más de tierra? Felizmente Sí, ahí sí coincidimos muchísimo. Sí, no sería un problema. Nosotras, Ah, qué nuestro viaje afortunadas, ¿eh? ideal, Sí. bueno, siempre Miami nos encanta, pero nuestro viaje ideal sería una ciudad cosmopolita, así como Singapur o Gangnam en Corea, cosas eso así. sería loco. Porque lo que nosotras detestamos con toda nuestra vida son los bichos, el campo, el calor. La naturaleza. La naturaleza. No, A menos Uy. naturaleza podría ser si es en la sierra, por ejemplo. Ajá. No la selva. Montaña, eso. O sea, pero las, no. O sea, Si hay que ir, vamos, pero no es que sea algo que nosotras ok. Entonces, prefiramos. estas ciudades cosmopolitas están en la lista de pendientes. Sí. Ah, ok. Sí. Ya, mira. Tenemos que ir a Singapur, como dices, tenemos que ir a Tokio. Ay, sí, a una ese tipo ciudad de así, destinos wow, que de son Dios. de ciudades grandes, con un montón de actividades por hacer, mucha modernidad. Esas cosas, esos son los destinos que a nosotras más nos llaman la atención. Sí. Ajá. ¿Algún referente musical al que tú admires, por ejemplo? Bueno, nosotras seguimos mucho la corriente del K-pop Sí. desde hace como 15 años porque nos parece una industria, más que un género musical, es una industria musical donde ellos consiguen que la perfección sea posible. Ujú. En Porque todo, se en dedican puesta en mucho en la escena, preparación de sus en artistas. todo. Entonces, para nosotras, inspirarnos en la vehemencia que tienen ellos para conseguir la perfección musicalmente hablando, para nosotros es increíble. Ujú, nos gusta Y porque luego- se preparan, porque Ajá. un idol, que así le llaman a los artistas a los artistas coreanos que son parte de grupos o solistas, tienen preparación en canto, en baile, en actuación, en idiomas, en modelaje. O sea, son no simplemente que son artistas y ya, sino que además de que son talentosos, se preparan de esas maneras. Entonces, a lo largo de nuestra vida, como hace como 15 años, nosotras seguimos esta corriente. Hemos intentado en nuestras posibilidades, porque obviamente ellos los entrenan en empresas millonarias, pero nosotras llevar clases, ¿no? Tipo de baile, hemos estudiado actuación, hemos tratado de cultivarnos Sí. Ajá. y creo que eso es como una especie de inspiración que hemos tenido. Ok. ¿Y son de las personas que van fluyendo conforme pasan las cosas o tienen este vision board, este mapa de visión de que yo me Sí, visualizo puedo de acá fluir. hasta fin de año y quiero verme en este escenario, en Sí, esta, en sí, tal cosa? realmente. O sea, yo puedo fluir, pero me tienes que decir a qué día y a qué hora vamos a fluir. Ya. Porque no puedo. No. Yo necesito, o sea, no en el extremo de que no me abra las posibilidades en que Sí. las circunstancias cambien lo que vaya a pasar. O sea, pero de no. preferencia tener un camino, ¿no? Ujú. O sea, de pensar bien antes de hacer y tener un plan y tener un plan por si el plan no funciona y esas cosas. ¿Y qué anhelos entonces tienen? ¿Qué sueños tienen ustedes? Pues nosotras principalmente seguir trabajando juntas. Ujú. Sentimos que somos un muy buen equipo trabajando ambas y nos gustaría, por un lado, poder seguir creciendo en las redes sociales hasta el punto de ser como influencers de otros países que tienen decenas de millones de seguidores, que tienen muy buenas oportunidades de trabajo y sobre todo tienen un público muy bonito que los respalda, que los sigue y quizá a nosotras nos encantaría poder en algún momento internacionalizar nuestro contenido y todo, porque, o sea, tenemos una muy grande cantidad de seguidores en México, por ejemplo, que es un destino al que nosotras nos encantaría ir porque tenemos el triple de seguidores en México que en Perú. Entonces, nosotras nos imaginamos que si aquí en Perú nosotras, literal, cuando salimos a la calle, no existe día en el que no nos encontremos con gente que nos dice que nos sigue, que nos quiere y tenemos esa maravillosa oportunidad de poder juntarnos, creemos que en México sería una locura. Ujú. Sí, realmente. Y tener mayor cantidad de seguidores, ¿creen ustedes que les genera una mayor responsabilidad para Por hacer? supuesto. Porque para- claro, para uno le seguir. dicen influencer, tiene una razón de ser. Tú influyes en la gente que te ve y tú lo que hagas, lo que digas, lo que no hagas, influye en las vidas de las demás personas. Entonces, obviamente, a mayor cantidad de personas que te siguen, mayor es la responsabilidad de siempre tratar de ir por el mejor camino posible. Y bueno, ya como nosotras como personas, viajar, queremos compartir lo más posible con nuestra familia. Ujú. Nos gustaría poder, no sé, si algún idioma más quieres aprender. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nunca son suficientes, ¿no? O sea, sí, realmente es así. Qué interesante, ¿no? Cómo se
se cuestionan y también se apoyan también en algunas Sí, cosas. muchísimo. Ujú. Como te digo, nosotras creemos que somos un muy buen equipo y que si bien cada una por individual es muy capaz, nos hemos a lo largo de toda nuestra vida cultivado tanto académicamente como en personalidad y en todo para poder siempre ser una mejor versión de uno mismo cada día, ¿no? O sea, Ujú. por individual nos funciona muy bien, pero sentimos que en equipo de a dos funciona muchísimo mejor. Y además que la vida premia cuando uno es agradecido. Y lo hablábamos fuera de cámaras, ustedes son súper agradecidas Sí. con la gente que deposita la confianza en ustedes. Con A la gente que quiere... veces yo siento que otras personas, y esto es algo que jamás he dicho en prensa o en público, lamentablemente yo creo que llega un momento en el que los artistas o las celebridades dicen, yo ya no estoy al nivel de la gente, ¿no? O sea, todos tienen que sentirme como que estoy ahí, pero que soy inalcanzable. O todos tienen que pensar que yo, o sea, pueden hablar conmigo, pero en realidad yo soy más. O sea, es verdad. Yo siento que podría generar una sensación negativa ante eso, emocionándome cada vez que alguien me dice que me sigue o dedicándome el tiempo. Exacto, nosotros no sabemos si la persona está más emocionada o nosotras. Entonces, Pero yo me tengo que cuando controlar. nos encontramos Claro. con gente que nos sigue, no es que nos tomamos la foto y ya. No. A mí realmente me gusta, como dices, tener la oportunidad de agradecerle a esta persona el hecho que me siga, el hecho que se dedique el tiempo de conocerme, de ver mi contenido, de tener sentimientos bonitos por mí, de Sentir que nos conocen, porque Sí. como justamente nosotras hablamos sobre nuestra vida, sobre nuestras experiencias, quienes consumen nuestro contenido es como si nos conocieran realmente. Ujú. Y es una sensación muy loca para nosotras conocer a una persona que conoce tanto de nosotros. Claro, y a ustedes las recarga y las alienta también. Totalmente. Para Es nosotras hermoso. es maravilloso y no importa lo cansadas, lo tristes, lo molestas, lo ocupadas que estemos, siempre que alguien se nos acerque a pedirnos una foto, a querer conocernos o a lo que sea, nosotras vamos a ser las más felices en poder contribuir ese cariño que la gente nos da. Nos da pena también a veces en la calle, a veces estamos en eventos o así, y vemos que la gente nos ve, Y se no se emociona, o nos reconocen, o ven su teléfono tipo para Ujú. confirmar que somos nosotras o lo que sea, pero no se acercan. Y eso en vez de ser, a veces supongo que la gente dirá, ay, qué bien, porque no se me... acercó. No. A mí me da pena, me da Claro. cólera. Y luego me mandan mensajes en Instagram diciendo, yo te vi, pero me dio pena acercarme, no lo hice yo, pero ¿por qué no te acercaste? Tendrías que haber venido para saludarnos. Sí, claro. Definitivamente esta conversa ha sido para mí y para todo el equipo de producción distinta, especial, muy bonita. De Gracias. todo lo que nos han compartido. Hay una pregunta que siempre les hacemos a todos los invitados y esta vez es la primera vez que vamos a hacer la pregunta doble. Oh my God. ¿Qué? Raiza y Lucía, si es que el universo les otorga a ustedes la facultad extraordinaria de tener un poder mágico, ¿cuál es el poder que elige cada una y por qué razón eligen? Tú sabes que muchas veces en mi vida me he puesto en esa posibilidad porque yo soy muy fantasiosa. En las dos, en realidad, siempre nos ha encantado, ponte que Disney, las películas, todo eso. Siempre he creído que la magia existe y tal. Entonces, yo me he puesto en esa cuestión de que si se me otorga un superpoder, ¿cuál sería? O si viene un genio y me consigue un deseo, ¿cuál sería? Así que te lo contesto rápido. Hemos quedado nosotras que no elegiríamos el mismo, porque si vamos a estar siempre juntas, qué desperdicio tener el mismo. Claro, mejor que mejor tengamos sería diferentes. organizarnos y tener diferentes, y así sería como Claro, tener un dos poquito poderes en vez cada de cosa, uno. ¿no? Claro. Sí, entonces ella siempre dice que un superpoder... A mí me gustaría, y bueno, estoy intentando hacerlo de alguna manera con el tema de nuestro estudio de los idiomas, Sí. pero para mí sería hermoso poder escuchar a alguien hablar un idioma y con solo poder escucharle 2, 3, 4 palabras ya poder saberlo y poder hablarlo. Siento que eso me podría abrir Entonces, muchas una puertas. súper políglota. O sea, escuchar a alguien o leer algo y ya saber Inmediatamente cómo. ya saberlo. Y poder desarrollarlo. Eso sería Pero como es un súper cool. superpoder y no es un deseo, ella siempre dice, yo elegiría eso para mí, Pero pero que para también poder tener el poder de que tú también puedas. Y eso Ujú. me deja a mí libre la posibilidad de tener otro deseo diferente, otro superpoder diferente. ¿Qué sería? Que sería poder cambiarle el color a las cosas. Y yo sé que tú me vas a decir, pero ¿de qué serviría eso? ¿Qué utilidad podría tener? ¿En qué sentido? Claro. Para mí, ese poder sería demasiado útil. ¿Por qué? Porque nosotras de toda nuestra vida hemos tenido, ahorita no, que no lo tenemos puesto, pero tenemos siempre unos colores característicos Sí. que nos persiguen desde la portada del primer disco que grabamos. Yo siempre, toda mi vida, todo es de color rosado y de color azul. Y ha habido muchas oportunidades en las que hemos perdido el chance de tener algo, conseguir algo, recibir algo,
que como no es de ese color en particular, me siento corta de decir, ay, no, pero es que no es así, entonces nunca lo voy a usar, nunca lo no sé qué. Entonces, tener el poder de cambiarle el color a las cosas y que todo lo que llega a mi vida, convertirlo en rosado y ella en azul, pucha, sería perfecto para mí. Que siempre estés a gusto. Sí. Creo que nunca te han dicho ese poder, ¿verdad? Y también estaba pensando... La primera vez que me dicen ese poder. ¿Puedo decir otra idea que se me acaba de ocurrir? Sí, claro. Siento que hay algo que sí me gustaría, que sería, loquísimo, es convertirse uno en una especie de genio, creo. Sí. Yo. Entonces, poder regalarle a cualquier persona la posibilidad de que me pidan un deseo de lo que quieran y yo poder cumplirlo. Por ejemplo, que venga alguien y me diga, yo quisiera tener tal cosa y yo, poder dárselo. Y yo creo que eso es algo que se puede hacer en la vida real porque con plata todo se puede. Bueno, sí. Y esa es una de mis más grandes afanes. Mi sueño es ser millonaria, pero no para beneficiarme solo yo, sino para poder a las personas que quiero poder regalarle cosas que anhelan y no pueden comprarse. Y para mí ese sería el placer más grande del mundo. Qué lindo, pero si hacemos un resumen entonces de los poderes que ustedes quisieran y lo aterrizamos un poco en la realidad, y ya lo vienen haciendo, porque ya le están regalando a las personas su talento. Y eso es regalar autenticidad pura y transforman y pueden estar transformando la vida de las personas. Entonces, y ya creo que lo están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Así que feliz de haber estado en esta conversa con ustedes. Lo mejor para ustedes dos en todos los proyectos que tengan, que sigan con esta bendición y agradeciendo todo lo bueno que la vida les ofrece, para que lo sigan aprovechando y sigan siendo fuente de inspiración. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotras ha sido de verdad todo un placer poder conversar contigo. Y por favor, que no sea la última vez porque se nos ha quedado un tema pendiente porque él tiene muchos gemelos en su vida. Y de verdad, cómo nos encantaría poder hablar un poco más de eso desde la otra perspectiva, ¿no? Sí. Porque nosotras somos las gemelas, pero tú eres el que convive con gemelos. Sí, es verdad. Y tu punto nos interesa demasiado. Ok, vamos a hacer entonces un segundo capítulo con ustedes. Sí. Así que decreto que las invito nuevamente. Entonces. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias por haberme acompañado en este interesantísimo episodio doble con las gemelas Raiza y Lucía. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de lo que se viene. Chao.